continuación, entonces, procedemos con veedurías ciudadanas y su incidencia en los procesos fiscal y disciplinario para la transparencia de la contratación estatal, a cargo del doctor Carlos Alfonso Cárdenas Hernández, abogado de la UPTC, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional, con maestría en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, actualmente docente investigador del Grupo de Investigación Red Humana, y cuenta con estudios de doctorado en la Universidad Libre. Muy buenos días a todos ustedes. Realmente para nosotros los docentes de la Escuela de Derecho, quien me antecedió, doctor Yair, y el suscrito, que hacemos parte del Grupo de Investigación Red Humana, en la cual nuestro propósito dentro de nuestro grupo de investigación es hacer trabajo de extensión, trabajos de proyección social. Ya la importancia de que a partir de este momento pues damos inicio a junto con el consultorio jurídico, con el cual tenemos una alianza estratégica para hacer capacitación y hacer interrelación con las veedurías, las organizaciones sociales, porque una de nuestras líneas de investigación es sobre la cuestión de la formación para la participación ciudadana, y una de ellas, y la más importante considero yo, es las veedurías, una organización que se ha creado a partir de la Constitución Política de Colombia, en el artículo artículo 103, ratificado con el artículo 270 de la Constitución Nacional, y en la cual, junto con las diferentes leyes, entre ellas la Ley de Participación Ciudadana, la 1557 de 2015, la Ley 134 del 94, en la cual fue modificada por esta última, pues pretende precisamente que las comunidades realmente hagan un ejercicio y un control social de la gestión pública. Por eso la importancia, y por eso también el asocio con las contralorías departamentales, municipales, la gerencia departamental, la Contraloría General de la República, la Procuraduría y las diferentes personerías, para hacer una alianza con ellas también, para que podamos hacer un diálogo directo con las comunidades, con las organizaciones, y de ahí que nuestro propósito es que esto se repita anualmente. Entonces esperemos que hasta el momento haya sido de su agrado, que hayan aprendido, que hayan entendido, que los conferencistas les haya de pronto solventado sus inquietudes, porque ese es el propósito precisamente de este encuentro, este seminario que hemos organizado para ustedes. Bueno, ya sin más preámbulos, pues vamos a iniciar a nuestro tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, empecemos que para hablar de veedurías ciudadanas, tenemos que partir del tema relacionado con el orden constitucional. Siempre el orden constitucional es nuestra norma suprema, en la que nos dirige, nos da el camino, nos da la luz, es el faro de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que su artículo 4 nos plantea esa directriz y esa dirección. De igual manera, tenemos que el artículo 6 de nuestra Constitución Nacional, ya relacionado con todos nosotros, nos obliga a nosotros a que, además de que nosotros como ciudadanos tenemos una obligación de respetar las autoridades, de respetar la ley, de respetar la Constitución, no controvertirla. Existen unas personas que hacen parte de la administración pública o servidores públicos, que ayer muy bien lo explicó la doctora Rocío, que tienen una relación especial de sujeción, y es ellos los que tienen que, además de ser buenos ciudadanos, tienen que ser buenos servidores. De ahí que ellos también respondan por su extralimitación, por su omisión, por acción de sus funciones. De ahí que nos lleva a hablar que nosotros tenemos un artículo muy especial, digamos como organización social, que nos invita, que es el artículo 40 de la Constitución Nacional, que nos lleva a decir que nosotros tenemos unos derechos políticos. Unos derechos políticos que no va simplemente el hecho de participar en un partido político, en ser parte de una asociación política o movimiento político, sino lo político desde el punto de vista de incidir en los destinos y en los labores y en las directrices y en las dinámicas de su comunidad.
es la construcción de la nueva ciudadanía. Y esa construcción de esa nueva ciudadanía nos lleva, en el artículo 40 de la Constitución Nacional, a tener la posibilidad de ejercer el control de la gestión pública, el control de las autoridades, el control de la administración en todas sus diferentes manifestaciones. Entonces nos ponemos, pues digamos aquí en este momento, pues a dar lectura como por recordar qué nos dice ese artículo 40, en la cual nos lleva a la siguiente enunciado. Entonces dice el artículo 40: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para ser efectivo, este derecho puede elegir y ser elegido, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la Constitución y la ley, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, acceder al desempeño de las funciones y cargos públicos salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada, efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Este artículo, a través de la teoría de la interdependencia, complementariedad, y tiene que ver con la indivisibilidad de los derechos humanos, nos une y nos lleva a los demás derechos. Entonces ustedes saben muy bien que existe el derecho a la libertad, a la vida, a la información, a la intimidad y demás. Pero realmente si nosotros que somos los ciudadanos, que somos los beneficiarios, los afectados, las víctimas de una manera u otra del Estado, en fin, si no ejercimos nuestros derechos políticos, los demás no podrán ser garantizados. Un ejemplo de esto, haciendo aquí un paréntesis, una publicidad actual, lo que está sucediendo con la universidad pública. La universidad pública es una acción, lo que está ocurriendo acá con la universidad pública, que a través de los profesores, estudiantes, la ciudadanía, que se manifiesta, hace los diferentes eventos para que el gobierno le garantice un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Y es un ejercicio político, ese ejercicio político que es la movilización política, la movilización pacífica, un derecho que se encuentra. De igual manera, nosotros tenemos dentro de nuestra Constitución, además de tener esos derechos, nosotros tenemos el artículo 95, que ese artículo 95 nos habla de nuestros deberes como ciudadanos, y esos deberes como ciudadanos nos llevan a establecer pues que nosotros, además de tener que respetarnos los derechos de los demás, nos implica unos deberes que no podemos obviar y que nos hace cada vez mejores ciudadanos. Entonces permítame por acá, les voy a leer ese artículo para que recordemos, digamos, esto que es muy importante para todos nosotros. Entonces, son deberes y obligaciones del ciudadano, artículo 95. Dice así: la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional, todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de las personas y del ciudadano respetar los derechos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia crítica, participar en la política, en la vida política, cívica y comunidad del país, propender al logro y mantenimiento de la paz, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un medio ambiente sano, contribuir al financiamiento de los gastos o inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Aquí me voy a tener. Precisamente ustedes, los ciudadanos, pero más que todo los veedores, las veedurías, en sí, organizaciones sociales, están
de manera clara y evidente, cumpliendo estos deberes. ¿Quién no me podrá decir que una veeduría no defiende el medio ambiente? ¿Quién puede decir o quién no me puede decir que no busca o no participa en la vida política, cívica y comunitaria del país? ¿Quién me puede decir lo contrario de que ustedes apoyan las autoridades democráticas, apoyando a la Contraloría, la Procuraduría y las instancias de control para que no haya actos delictivos que atenten contra el patrimonio público? Por eso, para mí o para todos nosotros, le damos un reconocimiento a ustedes, porque no es fácil ser buen ciudadano. Ser buen ciudadano implica responsabilidades, implica sacrificios. Y uno de ellos es venir ustedes acá, y les agradezco haber venido. Y sabemos que después de acá nosotros iremos a relacionarnos mejor con el consultorio jurídico y con nuestro grupo de investigación para apoyarlos en su trabajo, porque también tenemos como ciudadanos el deber de educar y apoyarnos y formar. En ese orden de ideas, entonces, la Constitución Política siguió desarrollando y nos estableció el artículo 103 en mecanismos de participación ciudadana, y algo muy importante, nos estableció el artículo 93 de la Constitución Nacional que indica sobre el bloque de constitucionalidad. No solamente los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos los derechos humanos como los que estamos ahorita discutiendo, hablando de derechos políticos, sociales, cívicos, sino también los derechos fundamentales, y a su vez los principios que, en el sentido extenso, que habla de la administración pública, o lo que indica de cuáles son los principios que rigen la administración pública, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, ustedes como nosotros que estamos acá, estamos procurando de que la Constitución se rematerialice, se consiga realmente su efectividad. No en vano ustedes, como todos los buenos ciudadanos, que no hacen parte de organizaciones de veedurías, pero son buenos ciudadanos, actúan los mecanismos de participación, entre ellos la acción de tutela, ¿sí? Como hablamos en el artículo 40, acción de cumplimiento, acciones populares, la acción nulidad simple, ¿sí? Que son acciones públicas en defensa de sus derechos propios y derechos de los demás a través del principio de solidaridad. Por eso las veedurías desarrollan un principio muy importante, que es el valor, en este caso un valor muy importante, que es el valor de la solidaridad. Porque son solidarios con su comunidad, entregan su vida a su comunidad, ¿sí? Solamente con el ánimo de hacer que su comunidad sea, digamos, habitable, sea de convivencia pacífica, que haya paz, todo dentro de la legalidad. Ustedes actúan dentro de la legalidad, ¿sí? Porque no usan otra cosa diferente a la ley. De ahí que nosotros estemos aquí dando una charla jurídica y ustedes están aprendiendo y procurando pues aprender algo más de lo que ya saben, porque reconocemos que ustedes por la práctica pueden saber mucho más que lo que nosotros estamos diciendo acá. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros insistimos de que así como ustedes buscan y nosotros buscamos que la administración pública cumpla con su deber de ser, porque es un servidor de nosotros, pero nosotros también les servimos a ellos de manera mancomunada. Nosotros no podemos olvidar que así como los servidores públicos tenemos que cumplir también y velar que se cumplan los principios. Y esos principios se encuentran articulados en el artículo 209 de la Constitución Nacional. Entonces vamos a hablar de la Constitución Nacional en el 209 y nos dice lo siguiente este artículo. Dice así: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la desconcentración, la delegación y descentralización de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley. Ayer hablaron del control interno. ¿Se acuerdan ustedes los dos controles internos que hablaron ayer? ¿Cuáles fueron? A ver, si se acuerdan. Exacto, dos controles internos. Control interno disciplinario y control interno de gestión. Bueno, eso es profesor, ¿no? Yo hago preguntas, ¿no? Yo hago preguntas. Esa vocación no se puede perder acá. Y bueno, a ver si entendimos, ¿no? Y de la gestión fiscal, ¿se acuerdan ustedes cuál es el interno de gestión? ¿Cuál es el propósito? Exactamente. Es hacer las auditorías, que haya mayor gestión. ¿Y el control interno disciplinario? ¿Ah? Exacto, sancionar las conductas disciplinares. Las conductas que atentan contra estos principios, contra sus funciones que tienen los servidores públicos, que es cumplir esto y cumplir el artículo 2 de nuestra Constitución política, que son los fines esenciales del Estado. ¿Sí? Y ayer también nos comentaron los expositores que las personas, en este caso, si quieren que un proceso sea efectivo, eficaz, eficiente, que cualquier ciudadano, cualquier persona puede acudir a la Oficina de Control Interno de Gestión y solicitar o informar que hay irregularidades en el manejo, digamos, del desarrollo de la gestión de la entidad. ¿Sí? Es una forma de prevención del daño fiscal. ¿Sí? Ellos tienen la obligación de prevenir los daños fiscales. Por eso es que la primero que ustedes tienen que mirar y relacionar en sus comunidades es quién está al frente de la gestión o el control interno de gestión, que es la autoridad administrativa en primera instancia que tiene que atender cualquier inconveniencia, algún problema del proceso administrativo. ¿Sí? Digamos que a veces nosotros acostumbramos mucho, y es muy normal aquí en Colombia, siempre, y hasta en nuestra cuestión de salud, siempre buscamos corregir y no prevenir, ¿no? Siempre es más costoso la corrección o los medios de curación que la prevención. Debería ser lo contrario, debemos enfocarnos en la prevención y no tanto en la corrección, que a veces es más costoso. Entonces, la administración junto con ustedes, y yo creo que eso es lo que de pronto ellos también tienen que mirar, tiene que haber un diálogo constante con las veedurías, ¿sí? Para que ellos se autocontrolen y mejoren sus procesos. Muy bien. Sí, efectivamente, ese es el problema, ¿sí? Que hay que cambiar el chip. Muy bien, muy bien. O sea que es de parte y parte. Artículo 23 de la Constitución Nacional nos dice, las peticiones tienen que ser respetuosas. No olvidemos que las peticiones pueden ser verbales o escritas. La misma ley 1755 del 2015 nos habla precisamente, ¿sí?, de que hay peticiones verbales y peticiones escritas. El hecho de que ustedes vayan allá y le comenten y soliciten, eso ya es una petición verbal. Lo que tiene que hacer la administración es registrarla en un acta, lo que usted está diciendo, para que quede la evidencia. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Mire cómo son las cosas. Ustedes hacen este proceso amigablemente, como dice en la cuestión aquí, en la cuestión del derecho, un arreglo directo y amigable. ¿Sí? No, hablemos, pues hablando nos entendemos. Ambos vamos por el mismo camino. ¿Cuál es? Mejorar la administración pública, mejorar el servicio público. Ustedes que hagan un mejor servicio y nosotros que nos llegue un mejor servicio. Que ustedes hagan y a nosotros que nos llegue. ¿Sí? Porque al fin y al cabo nos beneficiamos. Ellos generan una mejor, digamos, estabilidad o un mejor beneplácito, la comunidad anda más contenta si se escucha, ¿sí? Y ellos pues pueden decir que sí son un gobierno que se gobierna bien porque atiende a sus comunidades. Es un asunto que les beneficia a ambos, ¿sí? Pero el problema es que como vivimos en una sociedad conflictiva, infortunadamente somos conflictivos, nos han educado en el conflicto, nos han educado en el pleito, pues siempre lo primero que uno
y es normal, una reacción natural, es prevención. Claro, porque ustedes son los que nos van a empapelar en la Procuraduría, nos van a empapelar en la Contraloría, ¿sí? Es una reacción natural de defensa. Y eso es lo que estamos buscando nosotros como grupo, es tratar de buscar que sí se puede haber un canal de comunicación, sí podemos prevenir y que las sanciones disciplinarias o las sanciones fiscales sean la última ratio para aquellos que sí son corruptos, que sí son delincuentes, ¿sí? Porque muchas veces, como ayer comentaba un compañero, a veces por ignorancia o de pronto mal asesorado, como comentaron aquí los compañeros, caen los alcaldes, caen los funcionarios y a veces por unas pendejadas, porque así lo dijeron los compañeros aquí, el doctor Oscar nos comentaba, por unas pendejadas, por unas minidades, como dicen por ahí, terminan encarcelados. Y a veces sale la discusión y dicen por ahí, pero no, pero este hombre es honesto, es un hombre que no se ha robado ni un peso, pero me han asesorado. Y a veces es porque no se permite el diálogo, ¿sí? No se permite el diálogo, no quieren dialogar porque tienen esa prevención y eso es lo que a veces perjudica los procesos administrativos. ¿Cuál es su nombre? Discúlpeme, don Carlos. A ver, precisamente hablando de los mecanismos de participación ciudadana, uno de ellos es el cabildo abierto, efectivamente. Y una de las cosas que hemos visto nosotros los académicos es que las veedurías, las organizaciones sociales son las que impulsan ello, precisamente para poder construir política pública y agenda pública para el beneficio de la comunidad. Lo que yo insisto, o sea, esto es un derecho de ustedes y el Estado tiene que garantizarlo, ¿sí? Ustedes obran como debe obrar un buen ciudadano, como acabamos de ver, que es proponer un cabildo abierto. Se reúnen las firmas, va con la registraduría, ¿sí? Se solicita, tiene que haber una sesión. Lo que implica el cabildo abierto es que la administración responda a preguntas, es una manifestación de, o una forma en la cual se adquiere información. Ustedes sirve para informarse mejor, de pronto para, y a veces las administraciones no entienden, para acabar de, ¿cómo dice esto? Malentendidos, porque a veces muchos, en las administraciones públicas siempre hay mucho malentendido, mucho chisme, yo digo chisme administrativo, mucho chisme. Y esos mecanismos sirven para eso, para dilucidar y decir qué es la verdad. A veces uno está juzgando sin saber realmente qué es lo que ocurre. Yo si fuera asesor, yo le diría, hagan los cabildos que sea, señor alcalde, asesórese, explique, listo. Hable, escúchelos, el consejo, escúchelos. Pero es que el problema, el que radica en nuestra cultura, que estamos en construcción, por eso estamos haciendo esta dinámica, es que nos falta formación, tanto para ellos como nosotros, que aquí lo que realmente debe importar es la comunidad y su voluntad, que es decir qué es lo que quiere y para dónde quiere ir. Y la administración tiene que entender que son servidores públicos y que servir a una comunidad y no son los emperadores que son habilitados por un voto. Ustedes, es que ustedes, eso, exacto, y no, hay que hacer la solicitud, eso es un procedimiento que está en la ley 1454 de 2015, ¿sí? Que es la ley que modificó la ley 134, es un derecho de los ciudadanos a hacer cabildo abierto. Y tanto así que ustedes hacen la solicitud a la registraduría, reúnen las firmas y es obligación del Consejo, dentro de las sesiones ordinarias, tener una sesión para ello, es obligación. Resulta que, estimado exacto, que si ellos no lo hacen, si ellos no lo hacen, haciendo ustedes la exigencia, dentro de los plazos que establece la ley, tienen son responsables disciplinariamente, porque es un deber de ellos, sí o sí, ¿sí? Entonces, no es que tengan que esperarnos, es que nosotros tenemos el poder ciudadano a partir del artículo 3º, somos el soberano. ¿Sí? La democracia ya no es representativa, sino participativa. Prevalece lo participativo que lo representativo. La del estatuto del Código Contencioso Administrativo.
Eso se llama, es lo que vamos a ver más adelante, se llama rendición o rendición de cuentas, rendición de cuentas. Audiencia de rendición de cuentas es obligatorio. Es diferente al cabildo abierto. Bueno, yo creo que podemos seguir con la conferencia y... No, bien. Esos breaks, eso me sirven porque la gente se despierta, me sirve, ¿sí? Hagamos pausitas y vamos andando. ¿Somersi va a hablar? Bien, gracias, doctora Doris, muy amable. Bueno, sigamos entonces en el asunto. La idea es lo que aproveché, cualquier pregunta, con mucho gusto, como dicen los paisas, si no lo tengo, lo consigo la respuesta. Sí. Pero tendrán respuesta, esa es la idea de este encuentro, precisamente es eso. Y me estoy muy contento porque ustedes vinieron y créanme que yo siento que esto ha sido el éxito, o sea, el éxito de haber venido ustedes, para mí es un éxito este evento porque realmente con la doctora Doris que está presente hemos procurado que se arme un equipo de trabajo para hacer mejor ciudadanía, ¿sí? Bueno, entonces estábamos hablando de los principios constitucionales, ¿no? Resulta que esos principios constitucionales, que es los principios de la función pública, artículo 209 de la Constitución Nacional, que acabamos de ver. Resulta que esos principios del 209, hablando del artículo 93, que son el bloque de constitucionalidad, también tienen que tener en cuenta los principios de los ordenamientos legales ordinarios, como por ejemplo en este caso, o leyes código, como el Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo, el CEPACA, ¿sí? Se llama así, Ley 1437 del 2011. En esta ley nos establece unos principios que están en el artículo 3 de esa ley, artículos 5, 7, nos habla también de los deberes, derechos de las personas, el deber de la información al público y las prohibiciones 3, 5, 7, 8 y 9 y 10 de la ley 1437 de 2011. ¿A qué va esto? ¿Sí? Que la administración, como ustedes, tienen que velar para que esto se cumpla y que ello le garantice. ¿Sí? De ahí que sean motivo para uno, a través de estos argumentos, poder uno presentar diferentes acciones. Entonces, por eso estoy explicando los principios que sustentan. Entonces, estos principios que están en el artículo 3 nos habla de lo siguiente. Artículo 3, ley 1437 de 2011, me permito leerlo. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulen las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, artículo 109, en la parte primera de este código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas que se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. A través de este articulado, artículo 3, pues nos explica uno a uno, cada uno de ellos. Pero quisiera, para no dormirlos con la lectura, que eso es tan cansón, decirles que lo más relevante de esto es la participación. O sea, lo más relevante para aquí es la participación. De ahí que ahora, con este principio y junto con las demás leyes que hemos hablado, la ley 1755, la 1754, que tienen que ver bastante con este tema de la constitución política y los mecanismos de participación, invita, ¿sí?, que los administradores públicos, y los obliga también, que hayan rendición de cuentas. No solamente el Poder Ejecutivo, sino también los consejos, las asambleas, las juntas administradoras locales. También la administración del rama judicial. Todo con el propósito de que, bueno, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, voy para allí, voy para acá, y ustedes dicen, bueno, explíquenos tal cosa, explíquenos tal otra, qué pasó aquí, qué pasó allá. Y todo con el propósito de recoger, ¿qué? Información. Por eso es que la columna vertebral de ustedes, los veedores y los ciudadanos que quieren o hacen labor social, labor de control, el principal derecho es la información, porque sin información no se puede hacer nada.
Por eso es que las leyes insisten en que se informe. Sobre lo demás, de que la participación tome decisiones, solamente es en los mecanismos de participación política. ¿Sí? ¿Cuáles son? Plebiscito, consulta popular, referendo, ¿sí? El voto, que es el mecanismo más idóneo, digamos el tradicional, y hay otros que no, que son solamente deliberativos, cabildo abierto, ¿sí? Otro deliberativo que es iniciativa popular, porque van y llevan ustedes su proceso, su ley, proyecto de ley para deliberar, pero ustedes no pueden obligar a que lo aprueben, solamente para que lo deliberen. Tienen su vocero, tienen su comité, van y lo exponen, pero no obligan a la administración a que lo aprueben. ¿Sí? Por eso es que el artículo 270 de la Constitución Nacional, que se me olvidaba, ¿sí? 270 constitucional nos habla de un tema que es el siguiente, que se me olvidaba ese artículo, que es muy importante para lo que estamos hablando de las veedurías. Y este artículo 270 nos habla lo siguiente, nos dice textualmente lo siguiente, es importante que ustedes no lo olviden y lo anoten, ¿sí? Porque el artículo 170 nos habla lo siguiente, por aquí está 209, 217, a ver, aquí está. Artículo de 270, dice así: en las entidades públicas las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar, discúlpeme, es esta. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. ¿Es una obligación? ¿Es una obligación? Dar la participación. Entonces que venga aquí con el cuento, no, es una obligación, señora. Venga a ver. Tanto así que se está construyendo a través del proceso de paz los planes de desarrollo con enfoque territorial. Está ahí, está por desarrollarse en la ley, que es producto del acuerdo de paz. Se está desarrollando los presupuestos participativos, ¿sí? Los planes de desarrollo participativos en la cual se extienda más a la comunidad, o sea, y los POTS cada vez darles mayor participación. ¿Cuál es el problema? El problema que se suscita es que la ley da los espacios, pero la ciudadanía no está formada, entonces unos pocos van. Ese es el problema de cultura política, cultura jurídica. Y hay el deber que ustedes, también como veedurías, los ciudadanos, tengamos la obligación, como hablamos del artículo 95, de difundir. Tanto así que en la ley 850 de 2003 dice que ustedes tienen que rendir cuentas a sus comunidades, tienen que hacer audiencias, y ahí es cuando ustedes tienen que hacer una autocrítica. ¿Lo hacen? ¿Lo hacen? No sé, ¿sí? Es una obligación también de ustedes, formar, ¿sí? De ahí que tengamos que también esto nos sirva a hacer una autocrítica para eso. Bueno. No, bien. Precisamente, pues eso decía, y por eso el mérito que les doy a ustedes, pues ese valor y ese de valor civil que tienen, porque esto aquí en esta sociedad tan conflictiva, y ya las estadísticas, pues los líderes sociales, que entre ellos pues los veedores son líderes sociales, no necesariamente líderes políticos, sino líderes sociales, están perdiendo su vida. De ahí que la exigencia que a nivel internacional y a través de nuestro grupo de investigación Primo Levi estemos haciendo acciones internacionales para la protección de todos los líderes sociales frente a los ataques sistemáticos a sus vidas, que muchas veces detrás de ello está el capital transnacional y capital, como usted acaba de decir, que se ven afectados sus intereses y no solamente acá sino en todas partes del mundo. ¿Sí? Precisamente una Dalit, líder social en Brasil, que luchaba contra precisamente que no se talaran, ¿sí? Lo asesinaron, y es un ícono de la defensa de la Amazonía. Lo que yo hoy digo es que ustedes como líderes sociales, ¿sí? Como veedores, porque es una obligación, ¿sí? Producto de sus veedurías, de sus actividades, hacer audiencia con sus comunidades. ¿Qué implica esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se ha hecho?
¿Por qué? Porque una cosa es muy importante, no es lo mismo pelear solo que pelear acompañado. Por eso el dicho que se dice, la unión hace la fuerza. Sí, porque usted solo es más fácil de seleccionar, claro. Por eso, entonces, cuando la comunidad está ahí, hay más respaldo, digamos, pienso yo, es de pronto hasta auto de protección también. Porque usted está poniendo a conocimiento de la comunidad lo que está haciendo y están pendientes de lo que le pueda pasar a usted, ¿ya? Es digamos, una sugerencia, digamos. Pero a su vez, si usted o las personas o las veedurías se ven afectadas, ustedes pueden acudir, y por eso nosotros a través de nuestro grupo de investigación rehumano, Primo Levi, podemos pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque están afectando su derecho fundamental ¿a qué? A la participación política, y el Estado tiene que garantizárselo, y entre ellos está el de control social, de la gestión, ¿sí? El problema es que los líderes y las personas están desamparadas, y por eso nosotros la universidad queremos ayudarles, porque es también nuestra obligación como universidad pública apoyarlos, ¿sí? De ahí la cuestión de que ustedes no se sientan solos, cuenten con nosotros, ¿sí? Ahí en el consultorio jurídico, cuenten con nosotros. Efectivamente, por eso la importancia de que nosotros seamos multiplicadores, ¿no? Entre más multipliquemos, más personas se comprometen, más personas para que se comprometan a hacer su actividad como ciudadano, como lo dice la Constitución, porque la misma Constitución nos dice que es un deber hacerlo, pero bueno, eso es producto de que nosotros también seamos reproductores de esta dinámica, ¿sí? Que haya más personas que se interesen por defender lo público, defender el patrimonio de nosotros, defender los derechos, y es una tarea que todos tenemos que hacer, no solamente nosotros, sino ustedes también, y todos los que tengan interés de que haya una mejor sociedad en Colombia. Entonces, estábamos hablando que artículo 5 nos habla de los derechos de las personas ante las autoridades. Entonces, tenemos unos derechos. Entonces, esto dice, primer derecho, presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito o por cualquiera otro medio idóneo sin necesidad de apoderado, así como obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. De las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias a su costa de los respectivos documentos. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos en la Constitución y las leyes. Cuarto, obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. Quinto, ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. Sexto, recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas. Octavo, a formular alegaciones y aportar documentos y otros documentos de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir, y que éstas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente. Y 9, cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. Como pueden ustedes observar, estos son nuestros derechos como personas. Pregunto, ¿no es lo que ustedes hacen diariamente? Claro. Por eso es que ustedes son unos ciudadanos ejemplares, porque lo están haciendo diariamente. Y es un derecho. Y a su vez tenemos unos deberes, ¿sí? Deberes como ciudadanos. Y esos deberes de los ciudadanos nos implica que nosotros debemos respetarlos, debemos seguir los conductos de la institucionalidad del derecho y utilizar los derechos como la ley lo ha establecido. Es nuestra principal obligación. Y tenemos por otro lado los deberes de la administración pública, que es el artículo 7,
en la cual nos dice trato respetuoso, garantizar la atención personal al público, atender a todas las personas que hubieran ingresado, establecer un sistema de turnos, en fin. Y deberes de información al público, artículo 8, dice así: deberá de mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada en el sitio de atención y de la página electrónica y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga y por medio telefónico o por correo sobre los siguientes aspectos: normas básicas determinan su competencia, funciones de sus distintas dependencias y servicios que lo prestan, las regulaciones y procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. 4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público relativos a cada uno de ellos, los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación que se trate. 6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo, demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos. 7. La dependencia del cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse el caso de una queja o reclamo. 8. Los proyectos específicos de regulación y la información que fundamenten con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso, la actuación adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor al interés general. Parágrafo: para obtener estas informaciones, en ningún caso se requerirá la presencia del interesado. Y hablamos de las prohibiciones y después hacemos un comentario muy importante sobre esto. Negarse, prohibiciones de los servidores públicos. Negarse a recibir las peticiones o expedir constancias sobre los mismas. 2. Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas necesarias para cumplir una obligación legal, lo cual no obsta para prevenir al peticionario sobre eventuales deficiencias de su actuación o del estudio que presenta. 3. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la ley no lo exija. 4. Exigir constancias, certificaciones, documentos que reposan en la respectiva entidad. 5. Exigir documentos no previstos en las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades adicionales de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política. 6. Reproducir actos suspendidos o anulados por la jurisdicción de la Contencioso Administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión. 7. Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para ello. 8. Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos. 9. No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba recibir dentro del término legal. 10. Demorar en forma injustificada la producción del acto o comunicación o notificación. 11. Ejecutar un acto que no se encuentre en firme. 12. Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las providencias judiciales. 14. No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluyan dentro de los presupuestos públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de la sentencia que condenen a la administración. 14. No practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justa causa las solicitadas. 15. Entrabar la notificación de los actos notiprovidencias que requieran esta formalidad. 10. Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para el control de sus actos. Miren cómo están las cosas acá. Como ustedes pueden observarse, la columna vertebral es ¿qué? Derecho de petición, información, transparencia, publicación, comunicación. Y algo muy importante, como ustedes acaban de decir, ellos no pueden intimidar a las personas para que no acudan al contencioso administrativo. ¿Qué implica esto? Si estas personas cometen estas actuaciones, artículo 9, ¿sí?, y no cumplen los deberes del artículo 7 y el artículo 8, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cometiendo una falta? Disciplinaria. Entonces, ustedes lo que hacen cuando acuden a la administración es que les den información, que les den, por ejemplo, aquí hay una parte del artículo 9, numeral 8 del artículo 8 que dice:
los proyectos específicos de regulación y la información que se fundamente con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas para el efecto deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. O sea que el Consejo, ¿qué tendría que hacer? Permitir que hayan observaciones y sugerencias. Es una obligación porque es una entidad administrativa. Es un órgano administrativo. Si no lo hace, ¿qué pasa? Si no lo ha hecho. Primero, puede haber una actividad disciplinaria, ¿sí? Pero ustedes pueden actuar a través de una acción de cumplimiento. Cumpla. Señores, consejo, den el procedimiento, den el acuerdo para que haya observaciones y sugerencias sobre su actuación. Den el espacio, como usted dice, que haya una sesión, si usted no va a discutir X o Z, permitan sugerencias, opiniones. Ahí mismo lo dice, sin el ánimo que eso interfiera, ellos son autónomos, ¿sí? Pues digo, es deliberativo, pero al menos la comunidad se manifestó, ¿sí? Y existe garantizando el derecho a la participación, el principio de la participación y todo bajo ese eje transversal que es que a través de la participación se legitima la administración. Y una administración legitimada tiene un buen gobierno. Si no, es un mal gobierno. Es un autoritarismo gubernamental. Exacto. Y eso es por eso la importancia de la información, el eje principal. Por eso es que se publican los actos administrativos, se publican los procesos contractuales, tienen que publicarse todo, para que las personas conozcan de todos esos temas que son y deben ser conocidos por toda la comunidad. De acuerdo a esto, entonces resulta que ustedes piden la información, ¿listo? Es toda esta situación, que digamos que es la columna vertebral. Ya hemos descubierto cuál es la columna vertebral del proceso administrativo en relación con las comunidades. Garantizar el derecho de petición y la información, sin ningún tipo de frenos. Pero puede haber frenos, claro, porque no, los derechos no son absolutos, ¿sí? Son relativos frente a algo. Ellos también tienen unos derechos, otras personas tienen derechos. ¿Y cuáles son los derechos? El derecho a la intimidad, por ejemplo, o reservas legales. ¿Sí? Hay situaciones en la cual no pueden dar información porque es de reserva. Ayer, ¿qué nos dijeron los compañeros? En el proceso disciplinario de responsabilidad fiscal, ¿en qué etapa es reservada? Ustedes presentan la queja, ¿no? Vean la queja fiscal o ustedes hacen su informe, en la cual ustedes les precisaba el doctor Ulises, ¿sí? Que hay que mejor, entre más precisa la queja, mejor para poder ellos actuar, ser más precisos, ¿sí? Bueno, te presentan. Entonces, la 1454 nos dice pues, que en la cuestión fiscal, ellos tienen la obligación, respecto al control fiscal, de que en 6 meses después de presentada tienen que dar un informe cómo le fue con su decisión, digamos, perdón, no con su decisión, sino con su deber civil de denunciar, de poner su conocimiento. Tienen 6 meses, sin que eso interfiera en los términos procesales, porque eso es un proceso, debido proceso de ellos. Uno no puede interferir. Pero hay una etapa en la cual, en la etapa que es reservada, ¿cuál es? Es la etapa de investigación o indagación, investigación. ¿Pero cuándo se vuelve pública? Porque no es todo reservado. Eso sí faltó decirlo ayer al compañero. Es público desde el momento de la imputación de cargos. Ahí es público. Ya puedes conocer, ya puedes pedir los documentos, puedes participar. El tema entonces es cómo inciden las veedurías en los procesos, ¿no? Ahí es el primer aspecto. ¿Cómo incide uno? A partir de la imputación. Entonces, ustedes llegan allá y pueden pedir los documentos que imputan, ¿sí? Y en caso tal que fue lo contrario, que archiven, venga para acá, ¿cuál fue el motivo del archivo? Claro. Porque también la Contraloría, ¿qué entidad? ¿Es una entidad de qué carácter? ¿Judicial o administrativa? Administrativa, muy bien, es administrativa. Y por lo tanto, ¿le cabe control social o no? A su actividad. ¡Claro! Sí, señor. ¿Qué controlamos?
El auto de archivo, porque puede ser archivo, no vamos a imputación, archivamos, o cuando en el momento de la imputación al final terminan absolviendo y archivando. Listo, acto administrativo. Y me pregunta uno, bueno, ¿y usted, como veedor, qué puede hacer? Ayer lo dijeron la compañera Rocío, la doctora. Pues usted presenta recursos cuando es un archivado, presenta recurso de apelación, no se archive porque está mal archivado, porque esto es aquí, ya. Por eso tienen que notificarle. Pero resulta que hay una cuestión importante, resulta que para el control fiscal no dice que debe comunicársele al quejoso, que tenga derecho a recurso de apelación, no dice nada, callado. Y bueno, y dice uno, como no dice nada, entonces no podemos hacer nada. No es cierto. No es cierto. Porque como es un acto administrativo, ¿qué le cabe? Nulidad y restablecimiento del derecho. Artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, quisiera yo pronto ir así de aquí para allá, ¿sí? Para que sea más dinámica ir tema por tema. Nos dice que la nulidad simple es cuando uno ataca los actos administrativos generales, cuando vulneran la ley, cuando hace falta de competencia, violación al derecho debido proceso, derecho a la defensa, pero sobre todo, esas son las causales de nulidad, digamos, desviación de poder, falta de notificación, y la nulidad simple es por violación a la Constitución, de la ley y el ordenamiento jurídico, pues un acto general. Pero existen que uno puede entablar una nulidad simple, ¿sí? Por eso digo que uno diría, no, sería la nulidad del tratamiento del derecho, pero resulta que para este caso es nulidad simple. Lo dije anteriormente, ¿no? Que le cabe la nulidad del tratamiento del derecho, sí, pero para el que se perjudica. Pero ustedes no es el directamente perjudicado, ¿no? Pero sí la comunidad, porque pudo vulnerarse ¿qué? El ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico es de carácter general. Entonces vamos al artículo 137 de la Constitución, de la Ley 1477, y nos dice lo siguiente, 137, para que ustedes observen, y lo que usted habla de las licencias, también cabe ahí, una nulidad simple de las licencias, ¿sí? Porque el interés general prevalece sobre ¿qué? Artículo 4 de la Constitución Nacional. Artículo 1, principio, el interés general prevalece sobre lo particular. ¿Y qué es el medio ambiente? ¿Particular o general? Muy bien. ¿Y ordenamiento jurídico? General, muy bien. Entonces ustedes como veedores, ¿qué pueden hacer? Una nulidad simple frente al auto de archivo, porque vulneró la Constitución, por lo que ustedes ayer hablaban, es que hay corrupción, que no sé qué, bueno, sí, muchas cosas. Pues bueno, discutámoslo en un proceso, llevemos las pruebas, porque ustedes pueden hacer veeduría de ese proceso, llevando las pruebas, no está mal, aquí no se hizo bien, ¿sí? Y si quedan la nulidad de ese archivo, ¿qué tienen que hacer? Echar para atrás todo y volver a empezar. Claro. ¿El problema cuál es? Y lo que ayer hablaron los compañeros, las caducidades y las prescripciones. ¿Sí? Ese es el problema. Pero que sí se puede, ¿me dicen por ahí? Sí se puede, sí se puede. Entonces también podemos hacer control social a la gestión de la Contraloría en sus decisiones, desde el momento que hay archivo, que es un acto administrativo, usted conoce, venga para acá, ¿por qué archivaron? Ya es público, o cuando ya está en imputación y usted haga el seguimiento del proceso de imputación, si se hizo correctamente. ¿Sí? Si hay irregularidades dentro del proceso del expediente fiscal, estamos hablando de irregularidades como funcionario público, entonces ¿qué tiene que uno hacer? Si ellos no cumplen sus funciones como tal, procuraduría contra ellos. Porque estamos en una democracia. La democracia se basa en los controles entre las entidades del Estado. ¿Está hablando de responsabilidad fiscal? No, es que responsabilidad fiscal se archiva. ¿Se archiva o responsabilidad fiscal es? El auto inhibitorio ya es, realmente lo que se hace es cuando hay denuncias como ayer lo que hablaron los compañeros, anónimas. Por ejemplo, si hay alguien que presente, que tenga la cara, el valor de presentarse, tiene ya el derecho de
de presentar esto. ¿Sí? Ese tema sí no estamos tratándolo hoy, que sí no lo puedo, no lo conozco. Me disculpa, sí, discúlpeme, no lo conozco. Sí, como iba ayer, compañero, nosotros no conocemos de toda esa parte, sí, no le... Artículo 137 de la ley 1437 nos dice así: toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Aquí dice, también podrá pedirse, en un inciso, también podrá pedirse que se declare nulidad de los circulares, servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente, podrá pedirse la nulidad de los actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produzca no se genere un restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o del tercero. Ustedes no tienen ningún interés ahí. Interés es como general, no es particular. General. Cuando se trate de recuperar bienes del uso público, cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico, cuando la ley la consagre expresamente. Si la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente, o sea, nulidad de establecimiento del derecho. El respeto del ordenamiento no es algo que tenemos que velar, claro. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la acción? Para que ustedes controlen a la Contraloría. Primero, tienen que informarle qué pasa con su denuncia o con su queja. Listo, 6 meses. Bueno, ellos dirán qué van a hacer, si van a abrir o no. Bueno, hacen investigación, hay que esperar. Hay que esperar porque eso es reservado. ¿Sí? Ya después, si hay archivo, actúan. Si hay imputación, actúan. Pueden hacer un control social a la gestión de la Contraloría. Listo. En caso tal que no están satisfechos, nulidad, simple, y no tiene caducidad. Ahí está. Bueno, ahora, siguiendo el hilo conductor de nuestra tema, entonces resulta que existe una cuestión que se refiere al hecho de que no le dan a usted los documentos. No, porque usted dice, pronto hay mico encerrado, hay una vaina ahí, no sé qué, ¿sí? Uno no sabe, ¿sí? Se reserva la información. Suele pasar, ¿no? Son muy rebeldes en dar información. Y hay sospecha, eso le llama sospecha o presunción de que hay una irregularidad, o hay una deficiencia ahí, o hay actos presuntos de corrupción o alguna anomalía. Ya uno empieza a sospechar, ¿sí? Entonces resulta que nosotros podemos presentar un recurso. Ustedes como deberías pueden presentar un recurso que se llama el recurso de insistencia. ¿Sí? Curso de insistencia, que está en el artículo 24, 25, 26 de la ley 1755 de 2015 sobre derechos de petición. Y ahí nos vamos a adentrar entonces a la siguiente particularidad, que es el artículo 24. Entonces aquí vamos a mirar y nos dice lo siguiente. Nos dice en el artículo 24, dice así: solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial los protegidos por el secreto comercial o industrial, los relacionados con la defensa o seguridad nacional, los amparados por el secreto profesional, las que involucren derechos a la privacidad o la intimidad de la persona, incluidas las de hojas de vida, historias laboral, y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información. Quinto, los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos de información estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses, contados a partir de la realización de respectiva operación. O sea, 6 meses. Entonces, si le va a decir que no, dígame, bueno, ¿cuándo empezó a hacerlo? Si pasaron, entonces démelo. Y esta parte del numeral quinto tiene mucho que ver con ustedes. Estados financieros, presupuesto, todos los procesos económicos. Y resulta que dice, no, yo le rechazo, nada. Entonces usted llega y presenta después de entre los 10 días, porque tienen que comunicarle que no, usted presenta una especie de demanda. Lo pueden hacer ustedes, ni de abogado. Especie de demanda.
diciéndole, señor juez administrativo del circuito o tribunal, si es un asunto departamental, solicito que me entreguen esos documentos, porque no tienen carácter reservado. ¿Qué hace el juez? Remítame el expediente, verificamos, y si dice que sí son reservados, qué pena, sí, definitivamente no puede, y si dice que no son reservados, por favor, entreguen la información. Hay una defensa al derecho de petición a la información. ¿Sí? Existe también la acción de tutela, otro mecanismo de participación ciudadana, que es que en caso de que no le respondan dentro de los 10 días siguientes, uno puede interponer una acción de tutela para que le dé la información. Y eso implica también un deber que tienen que hacer ellos, ya vimos los deberes, y qué implicaría para el funcionario. Además de que tenga que dar información, proceso disciplinario, de pronto hasta destitución, porque es una falta gravísima. Falta gravísima. Entonces, el derecho es tan importante que tiene hasta esa consecuencia disciplinaria, si no la cumple. Claro. No, la contención es una denuncia, ahí es una demanda. Sí. Nosotros nos es similar con el consejo. No nos entregó una información. Formulamos la acción de tutela, pero en el transcurso de la acción de tutela no nos entregó, pero explicó por qué no estaba. Sí. La videograbadora, por ejemplo, no tenía la capacidad de almacenamiento y que tenía que borrar para grabar otra sesión. Sí. Entonces, desde el juez, lo importante era que nos contestara, entonces ya cogimos eso. Nos dijo, bueno, pueden apelar. Pero Sí. no apelamos porque tenemos que ir pronto a confirmar, entonces pasamos eso a la Procuraduría y a la Fiscalía, para que ellos decidieran sobre el particular. Sí, efectivamente, sí, eso es lo que digamos que tenemos que hacer. Digamos, ustedes tienen ese deber de denunciar y estar en conocimiento de lo que vamos a hacer un momentico. El mismo juez planteaba dónde está la transparencia, dónde está la participación, pero en el proceso no la desarrolló, no se impuso en eso. Sí. Pues esa es la importancia, o sea, los jueces tienen ese deber, obligación de garantizar los principios democráticos, entre ellos sus derechos fundamentales. Pero decía, el derecho de información y el derecho de petición son garantía de que exista verdaderamente democracia, que si se incumple por la administración, hasta una falta gravísima, es tan grave que puede destituir a una persona. Incluso ya había pasado hasta unos 15 días, cuando él tenía en 10 días haber contestado, que en esa circunstancia no estaba motivado, no lo hizo. Y el juez también ya tenía el derecho a que le dieran esa información. Exacto. Entonces, por eso, en caso de que no tienen que responder, dicen que no, entonces ya saben que tienen recurso de insistencia entre los 10 días, ¿no? 10 días. Les notifican que no, 10 días para que presente la demanda. Listo. Ya le dirá al juez si sí o no es reservado. ¿Sí? Bien. Sí, señor. Para que investiguen y si ven que si hay procedencia, pues lo sancionarán. Obviamente que uno no, lo que diga la investigación. Listo. Entonces resulta que ya estamos aquí enfocándonos, ya poco a poco vamos llegando al punto de cuando lleguemos a la contratación ya más preciso. Vemos que, entonces, como la información es la columna vertebral, el derecho a petición, el derecho a la información columna vertebral para garantizar la participación como un deber y una obligación de administración para que haya un gobierno legítimo y que pueda gobernar de manera eficiente. Pues el primer aspecto que se creó en la ley 1757, que es la ley 1757 de 2015, es que ordenó que existieran las audiencias públicas de rendición de cuentas y control social de la gestión pública, tanto de la administración ejecutiva como los órganos de consejo y en las asambleas. Es obligatorio una vez al año hacer rendición de cuentas
para que las personas conozcan y puedan participar y incidir y hablar o proponer o hacer observaciones, digamos, frente a lo que presenta. Ahora, luego de esto, vemos nosotros que existe una particularidad y es que vamos a vernos sobre cuáles son entonces el control social a lo público. Artículo 60 de esa ley, misma ley que acabé de decir, 1757. Entonces, el control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual y a través de sus organizaciones, redes sociales o instituciones de la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Primer aspecto, o sea que eso ya es un derecho que está establecido en la ley. Luego vamos a ver entonces que el objeto de este control social es el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejerzan funciones públicas. Entonces pueden hacerlo a través de manera individual, como pronto su merced lo ha hecho, o de manera colectiva o organizacional. ¿Cuál es entonces, y eso es lo que va a tener, el alcance del control social? Artículo 62 de esta ley. Digamos, nos dice dice, quien desarrolla control social podrá solicitar información pública que se requiera para el desarrollo de su labor en los términos del Código Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo que acabamos de ver. B. Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política pública. ¿Quién hace la política pública? El consejo en asocio con el alcalde. Hacer observaciones. Y si hablamos de hacer observaciones, lo que vimos anteriormente, tiene que haber un espacio para observaciones. Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades administrativas. Lo que ustedes me están comentando, que denuncias, quejas, ¿qué hacen? Presentar acciones populares, que ayer hablaron mucho de las acciones populares, acciones ambientales populares, acciones populares buscando la transparencia de la administración o la moralidad administrativa, artículo 4 de la ley 472/98. Presentar acciones de cumplimiento, presentar acciones de tutela, participar en audiencias públicas ante los entes que las convoquen, hacer uso de los recursos y acciones legales que requieran para el desarrollo del control social. Y bueno, ¿y cómo se hace el control social? El control social se ejerce a través de los comités, a través de las veedurías, que ustedes son, juntas de vigilancia, que es frente a los temas de servicios públicos, los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, bueno, juntas de vigilancia que tienen que ver con asuntos administrativos, las auditorías ciudadanas y las instancias de participación ciudadana a los términos de las leyes que regulen. Entonces, auditorías ciudadanas. ¿Qué es la auditoría ciudadana? Preguntan ustedes. La auditoría ciudadana es que ustedes pueden ir dentro del desarrollo de la ejecución del contrato, ¿sí? Y tienen el derecho y ellos la obligación de presentar los informes de interventoría. ¿Cómo va eso? Porque ustedes son auditores sociales. ¿Quién hace la auditoría del contrato? El interventor. ¿Quién hace la auditoría del interventor? La comunidad. Entonces no es cierto que el auditor, ayer escuchaba, no, que el interventor, que ya el administrador, sí, su merced, sí, que decía, que el interventor, que para eso está el interventor. Momentico, servidor, pásame el informe. Tienen que presentar mi informe, señor. ¿Por qué? Porque ustedes, como deudores, son auditores, por eso son asociados a la Contraloría, asociados de la Procuraduría, como apoyo social, participativo. Vengan, déjenme a ver. ¿Y ustedes? ¿Por qué esos documentos que son? ¿Privados o reservados o públicos? Obvio. Y si ustedes ven que está haciendo una irregularidad el interventor, ¿qué pueden hacer en la ejecución del contrato? ¿Pero qué? Disciplinariamente. ¿Y fiscalmente cuándo se da? Ayer lo explicaron. Tiene que haber qué. Sí, pero ¿después de qué acto? Que es posterior, ¿no? Olvidemos que es posterior. La liquidación, señor. Esa es, la liquidación del contrato. En cambio, la interventoría no hay, estaban en ejecución. ¿Sí? Entonces, si no está cumpliendo, esas labores que ustedes hacen es de prevención. Venga para acá.
Y si están ellos observados, ¿qué hacen? ¿Qué los obliga a hacer? Pues veeduría, ¿no? Ver. ¿Qué los obliga a hacer si están observados ellos? No, los obliga a hacer las cosas bien. Claro, los obliga. Porque saben lo que les viene. ¿Sí? Por eso es importante que se cumpla este derecho que tienen ustedes, de que les rindan informes de interventoría. De los veedores. Es un derecho que ustedes tienen y hay una obligación de hacerlo. Pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes para que tengan ejercicio de ese derecho? Constituirse en veeduría y registrarse ¿en dónde? En la personería, sino que complicado porque es un derecho de las veedurías. ¿Sí? Sin embargo, la ciudadanía puede ver esos interventorías, claro, pero no tiene obligación de darle a cualquier informe, solamente a las veedurías. Entonces llegamos al punto de, ya que nos queda poco tiempo, cualquier cosa, vamos a ver entonces la contratación. La contratación, entonces vamos a ver las contratación, cuáles son las etapas de la contratación, en qué momento ustedes actúan como veedurías. Entonces vamos a ver aquí a continuación, aquí una vaina, y es, vamos a ver las etapas de la contratación. Bien, entonces, en un proceso contractual, ¿cuáles son los procesos de selección de un contratista? O los procesos que se tienen. Tenemos, por un lado tenemos una que es por licitación pública, ¿sí? Otra que se llama por selección abreviada, otra que se llama por concurso de méritos y otra que se denomina contratación directa, la gran contratación directa, que es donde más por ahí se dan muchas anomalías, ¿sí? Muchas anomalías. ¿Qué ocurre? Resulta que nosotros, digamos aquí, hay que tener en cuenta eso. Si tenemos la licitación pública, la licitación abreviada, concurso de méritos, contratación directa, y estos son procesos de selección del contratista de acuerdo a la cuantía. De mayor cuantía, licitación pública. Menor cuantía, selección abreviada. Mínima cuantía, contratación directa. Listo. ¿Qué implica esto? Que la licitación pública tiene todas las etapas. Etapas precontractuales, contractuales y ya postcontractuales. Ya creo que ustedes ya lo han sabido. Pero resulta que en esa etapa precontractual, ¿qué es lo que realmente desde la ley 1150 del 2007 le da mucha importancia? Y es que la etapa precontractual, ¿qué existe o qué hay en la etapa precontractual? Existe la planeación, ayer se habló mucho, planeación, que es el documento del proceso, la selección de modalidad hasta la selección del contratista. Y la contractual es el perfeccionamiento y legalización y ejecución del pago, y la postcontractual, la terminación del contrato, liquidación y acta de contractual, y acción contractual si es necesario. Resulta que toda esta etapa precontractual, que es la etapa de planeación, ¿ustedes pueden hacer veeduría? ¿Sí o no? Planeación, presupuesto. Ahí es donde está la etapa precontractual, porque todo contrato tiene que tener un CDP. Y ese CDP tiene que estar articulado con un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que estar articulado ¿con qué? Con una planeación. Todo está articulado. Ustedes pueden actuar desde el momento de la planeación hasta el contrato. ¿No vimos ahorita la sugerencia, observación y más? Y desde ese momento ustedes les hacen el seguimiento. Llega el momento precontractual, hacen los estudios técnicos y demás, de factibilidad, dicen, no, esto es por la cuantía, va a ser de licitación, va a ser tal. Pero hay una situación muy importante en esto, y es que en eso radica bastante lo de las veedurías. Y es que las veedurías pueden solicitar, de acuerdo a las circunstancias, ¿sí?, que una cuestión contractual, por ejemplo, una que es lo que estamos hablando de licitación pública, que se hace la adjudicación a través de una audiencia pública. Ustedes pueden solicitar, ¿sí?, con la Contraloría, Procuraduría, que eso se proceda a través de una audiencia
pública por la situación. Obviamente ustedes no van a incidir, digamos, en tomar la decisión porque eso lo hacen a través de un proceso interno que se rige a través de un acto administrativo que se denomina pliego de condiciones. ¿Sí? La adjudicación es otro cuento. Pliego de condiciones. Sí. Pero esa función la cumplía antiguamente la Contraloría Municipal o la Nacional, pero cuando había el precontrol, ahora con el postcontrol no está ejerciendo ningún control, desafortunadamente por eso... ¿A quién se le adjudicó esa obligación, estimado amigo? Ah, papá. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Ah, la ciudadanía. Sí, obviamente personas, pero entonces ellos no pueden, digamos, ellos pueden hacer lo siguiente, hacer observaciones, mismo, ¿no? Sugerencias, hablar, no me parece bien, y eso se establece y se establece y se define en el pliego de condiciones, que es la ley del contrato. ¿Sí? Ahí es donde se establece, donde dice cómo se va a seleccionar, cuánto se le va a otorgar en cuestiones de aritméticas, en cuánto le va a dar a la cuestión técnica, a la cuestión financiera, o sea, selección, digamos, los aspectos o ítems de selección. ¿Y quién tiene que ganar? El mejor, selección objetiva. Ahí se genera la transparencia. Ahí está la situación. Porque hay una discusión ahí importante, ¿sí? Y en las situaciones de acuerdo, y siempre lo han definido en un aspecto que es la necesidad. Y es una cuestión importante. ¿Qué es lo que busca la administración? ¿Qué busca la administración? Que la obra sea ¿qué? Que se haga, pero que se haga ¿con qué? Con calidad. Ustedes hacen las observaciones, ¿sí? En las observaciones es fundamental que ustedes las hagan, digamos. Y en esas observaciones, para la especificación de la obra o de lo que se requiere, ¿sí? Solamente una empresa la cumple, pero para que se defina esas condiciones tienen que ser razonables, proporcionales y adecuadas. Es decir, que sí o sí eran las condiciones para que esa obra sea de calidad, sí o sí. Y si no es así, entonces sigue el proceso porque se necesita, mire cómo es la cosa, sigue el proceso porque se necesita ejecutar. Ahí está. Es que como uno lo hace antes y el que se presenta es después, ojo con esto. Uno presenta el pliego de condiciones. El pliego de condiciones es para la convocatoria, ya vamos a hacer, ¿sí? Esta es la convocatoria. Y todos los que quieran, que reúnan esas condiciones, se presentan. Y resulta que cuando no se presenta sino uno, entonces ¿dónde está el problema? ¿En el pliego de condiciones o antes de la etapa precontractual? En la construcción del pliego. Ahí se mucha explicación, doctor. Ahí el problema Existe dentro de la administración municipal o del gobierno, ¿Qué? eso es a nivel nacional, que los intereses internos que existen cuando sale una licitación, una propuesta de un contrato, ya está amarrado. Pero ¿cómo? Ya lo tienen amarrado. Ojo con esto. Y ahí nadie se presenta a esa licitación. Mire con esto, estimados Porque compañeros. ya saben, todos los que aspiran a licitar esa parte no se presentan porque ya sabemos o sabe la gente que realmente está amarrado ese chicharrón. Ojo, porque es que ahí está el problema. Ahí está el problema. Lo que decía ayer el doctor, exacto. Lo que decía ayer el doctor David, o sea, que ¿no recuerdan el efectivamente, pues no conocemos cómo podemos atacar eso. Primer aspecto, tenemos que nosotros estar pendientes del proceso precontractual. ¿Para la construcción de qué? De pliego de condiciones, de condiciones, que es la ley del contrato. Ahí está la clave, porque tienen que darnos observaciones, listo. Si hay una presunción de que lo que tú dices está amarrado, porque uno ¿sí? va cuadrando con el ánimo de cuadrarse a uno, ¿sí? Porque de pronto se exigen unos estándares que no son razonables, se puede hacer con unos estándares menos para que haya más participantes. Si no los hacen tan elevados que, bueno, o sea, no son razonables.
¿sí? Ahí está la discusión y el análisis que ustedes como auditores o auditores, porque ahí actúan como que auditores, sea razonable para que pueda mayor participación. Si no, a pesar de todo ello, ustedes demuestran que no es razonable, ¿qué les queda? Les queda la acción que artículo 141 nos habla de las acciones contractuales y nos habla, por ejemplo, de los actos precontractuales que son susceptibles de control, que es la nulidad simple del pliego de condiciones porque hay desviación de poder, está prácticamente destinado para que sea un solo oferente, pero ustedes ¿cómo pueden saber eso? Pues haciéndole un análisis, una auditoría de que esto es exorbitante y ya se sabe para dónde va, ¿sí? Porque el mismo Consejo de Estado ha habilitado y por eso se ha hecho, ustedes lo conocen y por eso se puede que sea un solo oferente, pero la justificación es que sea el único que pueda para esa actividad hacerse, digamos. Pero eso es después del pliego de condiciones. Pero entonces la clave está en controlar y establecer el pliego de condiciones. Doctor, sigo insistiendo en que si se perfecciona y si se enfilan los controles a que el SECOP sea eficiente y que la gente en realidad ahí se encuentra todo, precios, planes, necesidades. Porque mire, supongamos que yo entré de veedor hoy, ya voy atrasado un año y medio, porque como veedor debo conocer que la entidad presentó un plan de necesidades. Sí. Ese plan de necesidades fue ajustado a un plan de compras, de acuerdo al presupuesto y ese plan de compras se empieza a ejecutar. Sí. Si no se conoce eso, ya vamos perdedores para ejercer. O que hay una cuestión importante. El SECOT se creó precisamente para garantizar el derecho a la información, ¿sí? y la transparencia, para que toda persona pueda hacer auditoría y viduría a eso. Resulta que uno puede, mire cómo van las cosas, hablando de la nulidad simple, del pliego de condiciones, que es donde se perfecciona lo que decía el compañero, que sea uno, que todo esté como amarrado, ahí es donde se perfecciona todo, ¿sí? Ahí es donde está digamos, la trampa. Por eso la importancia de que se haga la veeduría de auditoría antes. Ustedes pueden solicitar como veedores revocatoria directa de ese pliego de condiciones. Revocatoria directa. Y tienen que responderle. En la cual usted dice, señor, tiene que revocar ese pliego de condiciones por esto, porque atenta contra la Constitución y la ley, porque la Constitución tiene que ser una selección objetiva, tiene que haber pluralidad de oferentes, y las condiciones que ustedes plantean acá no cumple con ese propósito. Numeral 1, artículo 93 dice así: se puede pedir la revocatoria directa cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política y la ley, cuando no estén conformes al interés público o social o atenten contra él, cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona. Revocatoria directa. Señor. Un caso. Los pliegos de condiciones aparentemente están bien, o están bien. Y dice, por ejemplo, una parte dice, director de obra, 25 años de experiencia, tantos títulos, el ingeniero residente, bueno, nosotros igual. Eso, en base a eso, pues le aplicaron el contrato. Pero en la realidad, cuando el desarrollador no aparece ninguno de esos profesores que está, sino uno que inició, que está haciendo su práctica. Ninguno de los de 25, de 15, de 10 años apareció. De un año, de 2 años máximo. Sí. Ahí, 2. Y ese es un contrato de más de 1.000 millones. En otro, en el sistema electrónico de contratación pública, dice, tal fecha es la selección del proponente, por decirlo, tal fecha. Y fuimos a esa fecha, a tal hora, y nadie sabía que eso había, ni el Ministerio de Alcalde, ni el Ministerio de Prevención, ni estaba nadie. Eso era las 11. Por la tarde ya apareció que sí la habían aplicado. Pero esas son maniobras que son causales de lo que vamos a ver. O sea, cuando sea el acto de adjudicación, que es el siguiente paso, que es cuando se adjudica lo que tú dices, eso ya es una, ¿qué es?
Pues, auto de adjudicación, ¿qué vimos del artículo 137? Nulidad simple. Nulidad simple, porque tenta contra el patrimonio público, el interés general. Usted no tiene interés porque usted no es proponente. Si usted fuera proponente, ¿qué tendría que hacer? Nulidad y restablecimiento de derecho. O sea, usted pide un restablecimiento de un derecho, tal. Pero usted como ciudadano, como deudor, usted no está en interés de ningún contratista, es en interés de la comunidad. ¿Sí o no? Por tanto, nulidad simple del acto de adjudicación. Diciendo desviación de poder porque pasó eso. Tienes que documentarte con pruebas. ¿Sí o no? Por eso lo que decía ayer. Pruebas, pruebas. Todo te callarlo con pruebas. Nulidad simple del acto de adjudicación. Y si es ya firmado el contrato, porque una cosa es el acto de adjudicación, ¿sí?, administrativo, que es precontractual igual que la pliego de condiciones, y otra cosa es el acto contractual, que es el contrato. Ahí sí usted no puede hacer nada. No, exacto, no puede hacer nada. El único habilitado para poder demandar un acto, una nulidad absoluta, porque eso es una nulidad absoluta, porque vulnera la ley, la Constitución, es la Procuraduría. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como deudores? Es que si dice tal fecha, tal hora, tienen que hacerse. Y no, porque eso es una desviación de poder. Flagrante. Pero tienes que documentarlo. O sea, tú como veedores, ¿cuál es el problema, estimados compañeros? ¿Cuál es el problema de nosotros? Y por eso estamos tratando de colaborarles. A veces el problema que tienen ustedes es cómo recaudar material probatorio. Ese yo veo que es el problema que veo que tienen. ¿Sí? Porque ustedes, si pudieran aprender, y por eso estamos aquí para ayudarles, ¿cuál es la forma eficiente para recordar material probatorio para que la control sea más eficiente? Ayer el doctor Ulises lo decía, se quejaba antes, se quejaba él aquí, me pareció que estaba quejándose de que hay mucha denuncia pero poca prueba. Y que entonces, ¿qué les toca? Archivar porque no hay nada que hacer, responsabilidad subjetiva. ¿Sí? Pero si nosotros le apoyamos y le aportamos pruebas, más fácil el trabajo para ellos. ¿Sí? Por eso es que ahí está el problema. Está en el plan de desarrollo nacional, yo lo desconozco, ya realmente, si está ahí, hay que hacer es una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. No, ahorita toca estar pendiente porque ya el plan viejo ya desapareció, ya ahora toca esperar a ver qué nos dice o qué nos va a presentar el gobierno de Iván Duque, que es el nuevo plan, y hay que estar muy atentos y estar muy prestos para eso. Sí. Por ejemplo, estar ustedes atentos para la cuestión de los empréstitos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Tuga nos endeudamos para esa cuestión de allá y aún falta plata, como ayer lo comentaba creo que es un Marcelo, no sé, que estamos debiendo esa obra. O sea, todos los empréstitos, todo eso tenemos que estar, cómo fue autorizado. Nosotros tenemos esa obligación y un deber como ciudadanos estar muy atentos hasta ese proceso, que es una etapa precontractual, porque todo eso genera contratos como este. Eso se llama carrusel de la contratación. Y eso es un delito. Es un asunto penal que esta tarde vamos a hablarlo. Pero entonces uno pudiera entonces también tener en cuenta que nosotros tenemos que acción de nulidad simple, revocatoria directa, derecho de petición, que es el que más usan ustedes, recurso de insistencia para cuando no le quieran dar la información, ¿sí? La acción popular, estimados amigos, otro mecanismo de participación. ¿Y qué hace uno con la acción popular? O sea, uno busca respecto a la contratación la preservación de la moralidad administrativa. Es una acción preventiva. O sea, la nulidad simple puede demorarse, ¿sí o no? Pero la acción popular es más rápida y puede haber una medida cautelar, que es suspensión del proceso. ¿Sí? Y se hace a través de un requisito de procedibilidad. Por eso es que le digo, o sea, todo eso a través del derecho de petición, eso es la columna vertebral y la información, que es requerimiento para que cumplan los principios de la contratación. Tienen 15 días, si entonces uno presenta la acción popular y pide uno la suspensión del proceso contractual. Y si el proceso está ya terminado, que es la postcontractual, porque ya vimos nosotros que en la etapa contractual los interventores tienen obligación de dar a los veedores ¿qué?
rendir informe, ¿no? De interventoría. ¿Sí? Y usted estará ese seguimiento. Y los supervisores. Y ya cuando se ha terminado con el acta de liquidación y terminación, ¿qué queda? Queda la responsabilidad fiscal, ¿sí? Porque hay detrimento patrimonial, porque no hubo calidad de obra, quedó. Porque al principio puede decir que está bien, que se ve bien, pero resulta que a los 3, 4 meses se empezó a caer. Entonces ahí vemos nosotros cómo las veedurías tienen incidencia no solamente en el proceso contractual, sino también a los organismos de control. ¿Sí? Ya vimos cómo intervienen, en qué etapa, en qué momento tienen ustedes la posibilidad de intervenir, como control de la gestión pública del control administrativo de la Contraloría. Ya vimos, ¿no? En la etapa de pliego o en auto de archivo, nulidad simple o nulidad simple en caso tal de que haya un acto definitivo. Entonces, ahí vamos, a ese propósito estamos llegando nosotros a decir que, pues que existen herramientas. Espero que pronto, si quieren saber algo más, pues yo ya terminé ya mi exposición. Espero que, si les quedó claro, pues, o si no, si tienen una pregunta, pues damos sesión de preguntas para seguir complementando. Sí, señor. Ahí les voy a contar. A ver, ¿ustedes ven por ahí que están filmando? Exacto. Estamos tratando de construir una memoria audiovisual, ¿sí? Vamos a hacer una memoria audiovisual en la cual vamos a tratar de que sea avalada por la universidad. Espero que así sea. O si no, pues lo vamos a subir en la plataforma y va a estar para acceso a todo el mundo. O sea, público. Va a estar público ahí de pronto en la página de la... Todo eso. Vamos a decirle, esta memoria va a estar subido en la página de la Facultad de Derecho, suben, la van a ver ustedes ahí, para que ustedes accedan, de pronto se pueda, claro, porque es de libre difusión. Esa es la idea de esto, de tener la grabación que estamos haciendo con el técnico, y para que ustedes tengan acceso en cualquier momento de estos temas que hemos desarrollado durante el día de ayer y lo que llevamos el día de hoy. No sé si tienen preguntas. Esa es la idea, y precisamente la idea de esto es reproducir el próximo año, cada vez es mejorar, ¿no? Que ese espacio, precisamente estamos tratando de organizar un convenio con las entidades para tener constante contacto con ustedes y poder asesorarlos. Sí, señor. Por intermedio de la doctora Doris, la Contraloría, que es con quien ella estamos trabajando con la red de veedurías y la red departamental, cuando esté la memoria, la subimos a la página web y les comunicará por vía electrónica para que la vean. ¿Sí? Y ella tiene, creo que, los contactos de todos ustedes, que gracias a ella fue que pudimos traerlos. Sí, les agradezco que hayan venido. ¿Preguntas o ya? Y sabe que cuentan con nosotros ahí en el consultorio jurídico y Centro de Conciliación de la UPTC. Muchas gracias.